Pues hola, bienvenidos y bienvenidas a la clausura del tercer Congreso de Comunicación y Periodismo Gastronómico de The Food Studies, que este año hemos dedicado a la relectura de clásicos literarios gastronómicos. Yo soy Janet Acosta, directora de Food Studies, y bueno, pues quiero dar las gracias en primer lugar a los periodistas e investigadores que han alimentado en esta edición de nuestro congreso pues toda esta reflexión a través de artículos, de análisis sobre nuevas lecturas, ¿no?, de los clásicos, ¿no? Ellos han sido Jorge Guitián, Francisco Fuster, Albert Molins, Carlos Cano, Sara Marcoya, Pía Molina, Ariadna Costa, Fedor Quijada y Cristina Silva. También agradecemos la colaboración de la web gastronómica Bon Viver en esta propuesta de reflexión a través de la relectura. Este congreso tiene un formato especial que permite investigar y abordar el tema durante el curso escolar de nuestro máster de comunicación y periodismo gastronómico. Por tanto, se inauguró el pasado mes de septiembre, se han ido realizando diferentes actividades y estas actividades se cierran hoy con esta clausura y con una fecha y tema simbólico, porque precisamente el 28 de mayo de 2008, hace casi exactamente 15 años, salió a la venta La cocina al desnudo de Santi Santamaría, 2 semanas después de haber recibido el premio Hoy. La polémica fue primero en la prensa nacional y después se llevó a la internacional. Ha pasado a la historia como un enfrentamiento entre la cocina de vanguardia y la tradicional. Pero bueno, antes de entrar en materia, les propongo una contextualización muy rápida de cómo se vivió aquel año 2008 para recordar un poco, ¿no? Porque toda relectura tiene que tener también una contextualización. Fíjense, en 2008 José Luis Rodríguez Zapatero fue reelegido presidente. Entre sus ministras, el recuerdo a la ya fallecida Carme Chacó por ser la primera mujer ministra de Defensa. En España se vive cierto optimismo, la inauguración del AVE Madrid-Barcelona, la Exposición Universal en Zaragoza, la victoria de España en la Eurocopa de Fútbol, los Juegos Olímpicos de Pekín, con 5 medallas de oro, entre ellas la de Rafa Nadal. Y bueno, sin embargo, lo que había sucedido en las bolsas de todo el mundo, incluida la española, que tuvo la mayor caída de su historia, se verá irremediablemente trasladado a la sociedad. Cierre de empresas, aumento del paro, incremento del precio de las hipotecas, que luego provocará o desencadenará una oleada de desahucio. A esto se añade el incremento del precio de los alimentos debido al uso de materias primas para la elaboración de biocombustibles. En aquel año de 2008 todavía vivimos atentados mortales de ETA y una tragedia tremenda con el accidente del avión de Spanair en el aeropuerto de Madrid-Barajas. En lo gastronómico, 2008 vive el entusiasmo de la reelección del Bulli por tercera vez consecutiva como el mejor del mundo por la 50 Best. Y un cierto statu quo de la Michelin con el Bulli, Arsac, Martín Berasategui, Aquelarre, Sant Pau y Can Faves de Santi Santamaría en el triestrellato. El sobresalto llegó con el discurso, primero el 13 de mayo de 2008 de Santi Santamaría, al recibir el premio por su libro, y después con su publicación. La prensa impulsó la polémica que desde fuera se veía, ya digo, desde fuera, se veía como una guerra entre los partidarios de un tipo de cocina o de la otra. Pero sobre todo se centró también en la discutida utilización de los aditivos en la cocina, como el caso de la metilcelulosa, que provocó incluso el cierre de fronteras a los productos texturas de los hermanos Adrià en Italia. En este país también se llegó a redactar una norma prohibiendo el uso de aditivos en la alta cocina, pero nunca fue aprobada. En este mes de mayo de 2023, la editorial Península ha reeditado La cocina al desnudo, y para profundizar en la relectura de esta obra, hoy hemos invitado al editor Oriol Alcorta, al crítico gastronómico y director de Madrid Fusión José Carlos Capel, a Javier Cirujeda de La Picaeta y a Carlos García Cano de la cadena SER, quien realizó el documental sonoro 10 años sin Santi Santamaría, el cocinero que nos hizo pensar, que lo hizo en el 2021. Quiero empezar por Oriol Alcorta. Hola, Oriol, ¿estás por ahí? Hola. Bueno, yo quería preguntarte primero, ¿qué os llevó a reeditar La cocina al desnudo? Bueno, por dos razones, o sea, bueno, hay varias razones. Yo creo que uno de los trabajos de edición también es ir recuperando obras que por alguna razón se van perdiendo poco a poco, ¿no? Y recuperar ese acervo cultural que tenemos, yo creo que es parte también de la función como editores.
Y luego aquí convergían dos causas que llevaron a esto. La primera es que la que ahora es directora editorial de Planeta, que es mi jefa, Belén, había sido editora de Temas de Hoy y por tanto fue la que dio el premio a Santi Santamaría y me habría hablado muchas veces de este libro. Y la otra es María Nicolau, que da prólogo al libro. Nosotros publicamos el Cocina o Barbarie en castellano hace un año. Yo he hablado mucho con María y muy buena relación. Y ella me volvió a hablar de este libro, ¿no? Y entonces la curiosidad finalmente me llevó a leerlo y a ver que era un libro, sobre todo, que tenía plena vigencia, ¿no? Y que tenía mucho sentido que se volviera a leer porque fue seguramente muy adelantado a su tiempo, ¿no? Y ya hablaremos de esas razones. ¿Y por qué María Nicolau como prologuista? Me imagino que esto que acabas de decir, que te hablo de él, de este libro, ¿por qué fue? Sí, bueno, ella me habló del libro y aparte yo creo que cuando lo leáis, los que lo hayáis leído, los que no lo hayáis leído aún, veréis que si habéis leído a María Nicolau, veréis que hay muchos temas muy similares y muchas historias y una filosofía sobre qué es la cocina de fondo que coinciden bastante, ¿no? Y yo creo que María Nicolau, que ahora, entre comillas, sus ideas son un poco más mainstream, ¿no? Y sobre todo el fenómeno que ha sido en Cataluña su libro, de alguna forma realzan ese discurso que tenía Santi Santamaría hace 15, 16 años, que en ese momento pues se interpretó muy mal, se vio muy mal, se criticó muchísimo y que de alguna forma hoy se leen desde otra perspectiva y a lo mejor hasta acabamos dándole la razón a aquello que decía. ¿No pensasteis en ningún momento que la reedición tuviese algún cambio de lo que había escrito el autor, ya fallecido? ¿No hubo revisión por parte de la familia? ¿No hubo esta reflexión o sí? No, nosotros sí que hablamos con la familia, por supuesto, con los hijos. Seguramente si hubiera estado vivo sí que se le hubiera planteado algún cambio, ¿no? Que, en fin, temas más de edición, ¿no? Hubiéramos trabajado un poco el libro y lo hubiéramos traído a presente, le hubiéramos pedido un prólogo, pero yo creo que sin él no tenía mucho sentido tocarlo y el libro se aguanta muy bien sin que no necesita eso, ¿eh? Seguramente si hubiera estado vivo se lo hubiéramos pedido, pero no veíamos más allá del hecho de eso, de pedírselo a María, ese prólogo que contextualizara un poco la historia. Y yo creo que con eso el sentido del libro se aguanta por sí solo. Si bien remite mucho, es verdad, a una polémica que a lo mejor a algunos les queda un poco lejana, pero que yo creo que leyendo el libro casi estimula un poco la curiosidad por volver a ella y por volver al sentido de aquella polémica. ¿Y cuál ha sido la acogida de la reedición? Pues mira, hoy lo hablamos con la editor, bueno, mi compañera editora aquí, y yo creo que nunca habíamos tenido tanto éxito con una reedición. Nosotros dividimos entre novedad, ¿no? Los libros que sacamos nuevos y esos 5 o 6 libros que intentamos reeditar al año con esa intención de rescatar el acervo cultural, y nunca habíamos tenido el éxito ni la respuesta por parte de crítica ni de, no sé, una página en El País el otro día. La verdad es que está siendo espectacular la acogida que ha tenido el libro. Estamos muy sorprendidos y encantados, la verdad. No me hablas del número de ejemplares, ¿no? Por curiosidad, por si tuvo el mismo éxito que el anterior. No tengo No, curiosidad. aún estamos muy lejos de aquello, ¿eh? Aquello fue un premio Temas de Hoy, fue un gran lanzamiento, estaba él para venderlo y promocionarlo. Nosotros aquí hablamos desde cifras mucho más pequeñas, pero bueno, que ya veremos, ¿eh? Porque la vida de los libros es muy larga y yo creo que la gente cuando lo está leyendo lo está disfrutando mucho. Pues muchas gracias. Vamos a pasar ahora a José Carlos Capel. Hola, José Carlos. Hola Janet, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, vamos a ver si tenemos suerte y no tenemos, no tenemos interrupción con la gente del Sevilla, que estás hoy allí y bueno, están la gente de fiesta. Bueno, yo creo, vamos, La cocina al desnudo se recuerda sobre todo por la crítica a Ferran Adrià, pero Santi Santamaría también denunció a críticos gastronómicos en su texto, entre los que señaló a José Carlos Capel por considerar en una de tus críticas gastronómicas que la cocina que hacía él era decadente. Echando la vista atrás, 2008 fue el año bisagra en el que la sociedad española comenzó a experimentar un cambio, ¿no? Hacia otras posturas
evidentemente impulsada por la crisis, unas posturas más conservadoras y una vuelta inevitable también a la cocina de cuchara, a la cocina tradicional que vivimos ampliamente en 2011, 2012, ¿no? También empujada por la terrible crisis que vivió el país, ¿no? Entonces, bueno, te agradezco muchísimo que estés hoy con nosotros haciendo este esfuerzo y quería preguntarte, ¿has releído el libro tú de Santi Santamaría? No, lo leí entero en su momento, pero luego no he tenido tiempo para releerlo. Lo tengo en casa, en la mesilla de noche, esperando tener tiempo para hacerlo, porque está muy bien, es un libro interesante que recomiendo, es bonito. Y dice cosas con verdades, sus verdades, y bueno, no han perdido vigencia después de tanto tiempo. ¿Lo recomiendas pese a la crítica que te impone? Pues eran como comentarios divertidos. Yo era muy amigo de Santi y no, vamos, en ningún momento lo interpreté como una... Yo recuerdo que, claro, todo esto hay que ponerlo en el contexto. Cuando arranca el fenómeno de... era como un enfrentamiento entre dos fuerzas, sobre todo cuando arranca Ferran Adrià, la década prodigiosa de la cocina llamada cocina de vanguardia española, empieza en el año 94. Hay gente que dice que en el 96, pero da lo mismo, 94, y llega hasta el 2008, 2010, como queramos. Es una década que no lo es, que puede ser un poco más larga. Entonces, justo en el año en que arranca toda la euforia de Ferran, que empiezan la portada del País, la portada del New York Times en el 2003, la de el acontecimiento de Madrid Fusión en el 2007 del que ahora hablaré, pues en ese momento, en 1994, a él le acaban de dar la tercera estrella. Y él ve cómo en paralelo, pues la euforia internacional y todo el apoyo que estaba recibiendo Ferran Adrià. Yo creo que había ahí una cuestión, es que eran compatibles las dos cocinas. Esto es tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla. Si son buenas, son las dos igual de buenas. Es que nadie se ha opuesto a la cocina tradicional, jamás, pero jamás. La cocina de vanguardia era otra manera de entender la cocina que aportaba unas dosis de libertad y un sentido diferente, ¿no? de ver las recetas. Entonces, en el año 2007, yo llamo a Santi y le digo, bueno, Santi, me gustaría que estuvieras en el escenario de Madrid Fusión. Y, pues sí, porque tengo muchas cosas que contar. Y me hizo mucha gracia porque le habíamos asignado una hora que considerábamos que era importante, que eran las 11:30 de la mañana, o sea, el cogollo de la mañana. Y me llama y me dice, no, necesito las 12:30. Yo quiero que estén todos los medios de comunicación. Y luego lo que sucedió, pues yo lo viví en primera persona, hice aquel ataque furibundo contra la cocina de vanguardia y montó un espectáculo mediático que alcanzó una resonancia internacional de un volumen tremendo. Y claro, lo que vino después, pues ya lo sabes, lo que se generó, pues una especie de confrontación entre unas fuerzas y otros, los que apoyaban a Ferran Adrià, los que defendían la cocina tradicional de Santi Santamaría. Yo recuerdo que salí al escenario, le di un abrazo después de su intervención y le dije, habrá un antes y un después de tus palabras. Y te felicité públicamente, porque lo había hecho muy bien y porque él hablaba muy bien y era un hombre culto y antes que un tipo de cocina defendía una línea de pensamiento y los valores asociados a una línea de pensamiento. Y son muy correctos y a mí yo estaba muy de acuerdo con las cosas que él decía, pero también estaba de acuerdo con todo lo que había, con todo lo que había hecho Ferran Adrià en estos últimos, en aquellos años, 10 o 12 años. Y bueno, pues después, en el 2008, se publica el libro y se atizó la polémica que él había generado un año antes. Y la cosa pues siguió dividida, parcelada entre los partidarios y los defensores. Tortilla de patata con cebolla y sin cebolla, pues es que son compatibles las dos, ¿no? O sea, yo no creo que exista ese enfrentamiento. Para mí, desde luego, en ningún momento. Hablé con él y de hecho, yo participé con él después en un encuentro que fue bastante interesante en Fenavín. Hubo un debate sobre la cocina española y entonces pues fue un diálogo en plena polémica que se veía desde fuera como si yo fuera un defensor de la vanguardia y él de la tradición, pues acabamos los dos poniéndonos de acuerdo en aquel encuentro en Fenavín. Recuerdo que decía que la idea de cocina española estaba desfasada porque había una cocina familiar y una cocina profesional.
Y luego la cocina tradicional con identidad frente a la cocina de vanguardia que él llamaba química, que fue lo que generó todo aquel problema. También entre los defensores de Ferran quiero hacer mención a Pau Garinos, que buscaron por todos los medios ingredientes de la cocina química en los productos de Santi, y los encontraron en el mil hojas, que tenía glicerina y procrema, que son ingredientes bueno, perfectamente comestibles, pero el periódico de Cataluña publicó en portada pues esto, algo parecido a que a Santa María no se aplica su propia receta, algo así. Bueno, yo lo he vivido desde cerca. Con la perspectiva que produce, que nos aporta el tiempo, yo creo que las cosas están como estaban. La cocina vanguardia representó algo importantísimo, una manera, un cambio importantísimo en la manera de entender la cocina que ha influido en el mundo entero. Y la cocina tradicional merece un respeto absoluto, porque si no existiera la tradicional no podría haber habido nunca la vanguardia. O sea, que es que lo único que él reprochaba es que la vanguardia utilizaba ingredientes químicos. Que eso, efectivamente, como tú has apuntado al principio, pues hizo mucho daño en el extranjero, sobre todo, ¿no? Hubo un problema, yo me encontré en Copenhague a Máximo Bottura y decía que es que hasta le atacaban a los niños en el colegio, porque él formaba parte de la vanguardia del grupo de Ferran y estaba asustado por lo que estaba sucediendo el movimiento, sobre todo en Italia y en Francia. En aquel año, 2008, 2009. Es que ¿tú no crees, José Carlos, que se politizó? Que finalmente los defensores de uno eran de un partido, de una ideología, y los defensores de otro parecían como los partidarios de otro partido político. ¿Se politizó? ¿No lo viste así? Sí, pero bueno, eso ha existido siempre en todos los órdenes. En Francia, vamos, entre Alain Ducasse y Robuchon había un pulso permanente. O sea, ha habido situaciones muy críticas de enfrentamiento entre ambos dos, ¿no? O sea que, y eso que no estaban, las diferencias no estaban tan marcadas como en este caso. Pero sí, había un de politización. Yo no me sentía de ningún bando. Es decir, que el mérito que tuvo Ferran Adrià es que tiró abajo la puerta de los franceses, de la cocina francesa, levantó un muro, o sea, abrió unas vías de entendimiento y de pensamiento diferentes, pero la cocina Santa María era maravilloso, toda su línea de pensamiento y en la defensa de los valores tradicionales. Yo es que era absolutamente ecléctico en cuanto a y sigo siendo, vamos, es que me parece que... No me refiero a ti, me refiero a la politización visto desde fuera, desde la sociedad, porque yo, o sea, muchos periodistas que estábamos dentro, evidentemente pensábamos que era completamente compatible, que no eran excluyentes, ¿no? O sea, yo también estuve en el 2007 y también lo escuché, bueno, el discurso, bueno, en fin, pero que yo estuve y yo tampoco, no me sentía tampoco de ningún bando porque pensé que también igual, o sea, que no era excluyente y un día comes una cosa y otro día comes otra, o sea, o sea, en fin. Pero sí que desde fuera quizás se vio un poco así y de esa manera, ¿no? Porque, bueno, en cualquier caso... La sociedad es muy conservadora y entonces desde un punto de vista popular siempre se defiende la tradición y lo que se conoce antes que la vanguardia, que las vanguardias siempre en el orden de arte que sea irritan, molestan, desconciertan y resultan incómodas, ¿no? Entonces desde un punto de vista popular siempre se apoya la tradición y el conservadurismo antes que cualquier cambio. Pero bueno, sí, que efectivamente había como dos facciones, y momentos de crispación, efectivamente. Pero fíjate que tras esta polémica tan grande, me pareció que los aditivos dejaron un poco de aparecer en las recetas, por lo menos mostradas en los congresos de cocina de vanguardia. Como que hubo un paso hacia atrás. De hecho, el siguiente menú de Ferran intentó evitar, yo creo, en gran medida el tema de los aditivos, dio una vuelta. Tuvo un poco este impacto, me pareció a mí, visto, no sé si tienes la misma percepción o no. Puede ser, pero vamos, los aditivos como tal, aditivos son como, digamos, como ayudas no en la cocina, sino sobre todo en la pastelería. Se siguen usando, pero de una manera tremenda, porque son gelificantes y de todo tipo, texturizantes, y todo eso. Lo que pasa es que se sigue utilizando, pero mucho. Lo que pasa es que no se hace ostentación como se hizo en su momento, tal vez. No sé,
La verdad es que la cocina ahora ha ido evolucionando y estamos en un momento interesantísimo, pero ese no es el tema del debate de hoy. Hay un cambio importante en todo lo que está sucediendo ya desde hace tiempo. Uh-huh. Echando la vista atrás, José Carlos, ¿hubieras incluido a Santi Santamaría en el debate que se celebró en el 2009 sobre ciencia y cocina, que él tanto demandó haber estado? Sobre ciencia, sí, hombre, claro que sí. ¿Por Es qué que no? en 2009 en Madrid Fusión se celebró este debate sobre ciencia y cocina, que era, ¿existe la cocina molecular? Esa era la pregunta, ¿no? Que era, la cocina molecular es un término que se inventan unos investigadores italianos, y creo recordar, ¿no? Y que se expande con muchísima velocidad, sobre todo en países angloparlantes, ¿no? Que se Pues, conoce la vanguardia como molecular cuisine, ¿no? sí, Entonces, bueno, y pues era una de las críticas, entonces yo no sé si echando la vista atrás lo hubieses vuelto a invitar o no, o qué hubieses hecho, con lo que sabes ahora. pues no hay que poner limitaciones a nada, o sea, hay que dar la voz a todo el que tiene algo que decir. Y yo, por supuesto, que le invitaría con mucho gusto. La cocina molecular apareció Herbetti, sobre todo el físico, el científico francés, que fue uno de los que la divulgó en su mayor parte. Y bueno, pues había sitio para todos. De hecho, pues la cocina molecular no es lo que la gente entendía que en la etiqueta que se le puso a la cocina española de vanguardia, se le puso la etiqueta de molecular y realmente no era eso. Pero bueno, no sé, poco más te puedo decir. Bueno, si quieres vamos a pasar a Javi Cirujeda, gracias, y luego retomamos el debate. Javi, hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues Javi es uno de los componentes del podcast La Picaeta y en agosto de 2022, o sea, hace nada, en agosto del año pasado, escribió un tuit recomendando la relectura de La cocina al desnudo. Y a mí me sorprendió bastante. Entonces yo le iba a preguntar, yo pensaba, digo, pero habrá sido tú el que le recomendó a Península reeditar A el libro. ver, debo decir que en la entrevista que le hicimos a María Nicolau, justo antes de empezar la entrevista, dijimos, a ver si alguien reedita La cocina al desnudo. Ahí lo dejo. Y ya puestos que reediten Contra los gourmets de Vázquez Montalbán también. O sea que algo hubo, ¿no? A mí, Tomo nota, tomo nota. me sorprendió ver este tuit porque ¿qué te llevó a la relectura de este libro? Pues empecé estuve releyendo libros de gastronomía, pues a Josep Pla, estuve releyendo a Santi Santamaría, estuve releyendo Contra los gourmets, ahí buscando de segunda mano y tal, que al final encontré todos, bueno, el de Josep Pla sí que está reeditado, ahora no me sale el título. Lo que hemos comido. Eso es lo que hemos comido. Y encontré, ambos los encontré a buen precio, la verdad, y me los releí. Y entonces, pues las frases que más me llamaban la atención y demás, pues las iba tuiteando. Y hubo ahí, en algunos hubo un poco de salseo, en Sí, algunos tweets. en uno de tus tweets tú pusiste, tienes que leerte el libro, no deja títere con cabeza y después de casi Sí. 20 años sigue muy vigente. De hecho, a José Carlos es de los que menos critica. Solo le dice lo de decadente, luego lo pone bien, pero al resto lo deja. Sí, sí, vamos. Cuando dices vigente es curioso, ¿no? Me pregunto, ¿no? Sobre todo por, bueno, pues Mm. por tu juventud, las cosas son como son. Frente aquí a algunos de provecta edad, ¿qué es lo que te parece que sigue vigente? A ver, yo también creo que a veces, ¿no? Como que nos flipamos un poco y nos pensamos que somos parte de la historia y demás, ¿no? Y en realidad 15 años es una mierda. Entonces, creo que sigue vigente pues porque en realidad tampoco han pasado tantos años. Y luego es que aparte sí que es verdad que da con algunas cosas que se han cumplido, luego otras que no. Pero sí que es verdad que hay ciertos puntos del libro que son súper. O sea, que a lo mejor. Yo es que en 2008 no me acuerdo. Estaba comiendo bocadillos de bravas en la Universidad de Teruel, ¿sabes? O sea, no sabía ni quién era Santi Santamaría. Pero sí que, pues por ejemplo, todo el tema de Internet, de los blogs y demás. O sea, evidentemente él no da a redes sociales pues como hay ahora, pero sí que da ese camino. El tema de los críticos que comentabas antes, los críticos que no son críticos, ¿no? Al final dice, en España hay 3 críticos y el resto son gente que opina y va a comer y ya está.
Entonces sí que creo que hay ciertos puntos que están vigentes y me llamó la atención, ¿no? También. Luego lo pensé, dije, joder, claro, es que 15 años tampoco son tantos. Pero sí, sí. Yo O lo sea, leí quiero en decir, te un lo lees momento. ahora, o sea, es que quiero decir, empieza con una carta al director de marketing de Burger King. Entonces, quiero decir, eso está súper vigente. Pues Sí. luego tuvo algunos fallos, pues por ejemplo, habla bien de Dani García y luego la carta la debió recibir Dani García, la del Burger King. Sí, esa es Y, una de las risas, ¿no? y Cuando lo, veo, y- digo, mira. y lo aceptó, Dani García sí que lo aceptó. Pero luego, pues, a ver, luego sí que dice algunas cosas, ¿no? Como habla en un momento, habla, por ejemplo, de que dos copas de vino al día, bueno, para la salud. Pues ahí, pues, eso no, Eso ahí, ya. ahí se columpió. Pero bueno, pero sí, joder, sí que es verdad que hay muchas cosas que... Y bueno, a mí me mata también lo de la incorporación de la mujer al trabajo, macho, pues porque lo sigan ellos la Sí, cocina sí, en sí, sí. casa, ¿no? La perspectiva de género que digo, ¿no? ¿Sabes? Siempre acusan a que se pierde la cocina doméstica por la incorporación de la mujer al trabajo. Pues, Total. aquí, porque que cocine uno y otro, ¿no? O sea, es que esa es una de las cosas graciosas. Y otra que me pareció graciosa al releerlo el otro día fue lo de el sueldo medio de 1.500 euros. Fíjate. Sí, yo lo pensé también. A ver, luego, claro, es medio. Si alguien cobra 1.000.000 de euros y alguien cobra 1.000 euros, el sueldo medio son 500.000 también. Eh, pero Bueno. sí, sí, hay ciertas cosas, pero joder, en general es lo que decía Oriol, que tampoco hubiese reescrito mucho, yo creo, algunas cosas. Sí que es verdad que el otro día, escuchando el último, bueno, no es el último, el podcast de Cristina Yolons, cuando entrevistó a Carles Gaich, no sé si lo estoy pronunciando bien, eh, cocinero, él tiene el manuscrito del libro, porque hubo una subasta y el Pujoy se lo llevó porque eran muy amigos. Y habla de este tema y habla un poco de que de que Santi le puso a él como entre la espada y la pared de o conmigo o con Ferran. Y el otro le dijo, pues hasta luego, ¿sabes? O sea, no me voy a ir ni con uno ni con otro. Cada uno tenéis esto y vosotros los dos sois mis amigos. Entonces, os recomiendo que os escuchéis, para que veas que recomiendo a la competencia y todo. Os recomiendo que escuchéis el podcast Qué de atrevido eres, Cristina. la competencia. Muy atrevido. O escuchéis el podcast de Cristina Carles Case, creo que es el último, no, el penúltimo. Y Bueno, en habla ese un punto ratito de del o libro. conmigo o con los otros, tenía un punto pueril, o sea, desde mi punto de vista, Claro, es que ¿no? él cuenta, Igual ¿no? que la carta que dirige a Ferran, tiene ahí un punto, ¿no? Un Claro, poco sí. de, ¿no? En la entrevista cuenta eso, ¿no? Porque hablan de que se fueron en un viaje los tres juntos antes de toda la movida. Y luego Cristina le pregunta que cómo acabó la cosa. Y acabó, pues mal. O el Rosario, sí, 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 ¿no? sí. Total. Bueno, pues gracias. Vamos a pasar ahora con Carlos. Carlos, Cano, ¿estás por ahí? Hola. Hola, ¿me escucháis ahora? Sí. Ah, Ahora vale, lo que pasa es que no te vemos. Ahora sí, ¿eh? vale. Ahora sí. Bueno, pues Carlos, yo creo que fuiste de los primeros periodistas ya, digamos que yo no sé si llamarlos, algunas veces llamaron los periodistas post el bulli, ¿no? A los periodistas gastronómicos que se incorporan tras ¿no? el cierre casi, ¿no? Bueno, tú fuiste en 2011, todavía estabas ahí, ¿no? Yo conté el cierre, pero fue de lo poco que conté. Exacto, ¿no? Entonces, pero yo creo que fuiste uno de los primeros en recuperar o en repensar o en volver a proponer la figura de Santi Santa María con aquel documental que hiciste en el 2021. ¿Y por qué surgió la idea esta de recuperar a este chef y en este documental? Bueno, la idea surge de tener anotado en el calendario que se cumplía el 10º aniversario de la muerte, ¿no? Y de alguna manera, esa fue un poco la excusa para retomar un tema que llevaba yo dentro desde hacía muchos años. Yo cuando empecé a dedicarme al periodismo gastronómico, al principio, claro, descubres pues todo lo que había, ¿no? Que yo me dedicaba a otras cosas y no tenía el conocimiento profundo, empiezo a ir a los congresos, empiezo a entrevistar a cocineros y es todo muy interesante, pero hay un momento en el que me empieza a extrañar esa falta de crítica o de voces diferentes, de voces que cuestionen ciertas cosas, ¿no? Y,
Y un día en una biblioteca, viendo a ver qué libros tenían en la sección de gastronomía, vi La cocina al desnudo de Santi Santamaría y me lo llevé y lo leí y la verdad es que flipé bastante, ¿no? Y en ese momento, claro, de alguna manera reconecté con mi visión de la gastronomía antes de dedicarme al periodismo gastronómico. En mi casa se compraba siempre La Vanguardia los domingos y yo recuerdo las columnas de Santi Santamaría en el magazine de La Vanguardia y, bueno, recordaba la noticia de su muerte. En fin, dijéramos que empecé a unir puntos, ¿no? Y también en esa unión de puntos incluiría el hecho de visitar restaurantes en los que cocinaban discípulos de Santi Santamaría y con la sensación de que me gustaba muchísimo, ¿no? Entonces, yo tenía la sensación de que había una parte muy importante de la historia de la cocina española y de una historia muy reciente que estaba demasiado olvidada y que era una parte importante bueno, para establecer contrapesos y además cada vez más vigente, ¿no? O sea, cada vez muchas de las cosas de las que hablaba Santi Santamaría y por las que, bueno, no se le reconocían, pero de repente era la filosofía predominante, ¿no? Entonces, bueno, sentía como la necesidad de explorar todo eso, de volver a hablar con la gente que participó en ese debate hace años e intenté hacer una cosa muy coral, hablando con muchas personas distintas. Cierto que yo empecé con la idea de hacer un reportaje y al final me salió un documental de 1 hora y media porque, bueno, es que había mucho material, había muchas cosas que decir y, y descubrí muchas cosas que no sabía, ¿no? Por ejemplo, la relación de Santi Santamaría con David Muñoz, que me dijo que había sido como el primer gran cocinero que fue a verle y que lo que le transmitió, pues para él fue algo muy valioso. Pero bueno, hablar con sus hijos, hablar bueno, pues con los periodistas gastronómicos que eran más importantes en esa época y que lo vivieron en primera persona. En fin, intenté hacer un F5 de la historia de Santi Santamaría 10 años después, aunque la sensación era de que habían pasado muchos más años en realidad. Sí, hay una sensación un poco así. A mí me parece, pese a que Javi dice que 15 años no son nada, efectivamente, pero a mí me parece que ha pasado un siglo. Yo creo que ha sido por la crisis, la pandemia, o sea, nada que ver, 2012, ese año tremendo que fue un punto, no sé, como algo, y luego la pandemia, ¿no? Que hace pensar como que fue hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás, ¿no? Tengo esa misma sensación, igual que tú, ¿no? Sí. Por cierto, muchas personas han indicado, incluso en esta mesa, que María Nicolau es la Santi Santa María de entonces. ¿Coincides tú en esta apreciación? Bueno, yo en cuanto conocí a María Nicolau, enseguida detecté que estaba ocupando un vacío intelectual bueno, pues que la cocina española necesitaba, ¿no? Hay pocos cocineros que tengan ese bagaje intelectual, que hayan leído tanto, que lo expresen tan bien, que sean capaces, esa visión humanista de la cocina, ¿no? De relacionar la filosofía con la historia, con la cocina, algo que Santi Santamaría hacía muy bien y que María Nicolau hace muy bien. Entonces, cada uno tiene sus propias ideas y ha tenido su propia existencia y de hecho han puesto en práctica cocinas totalmente distintas. Pero hay algo que les une de la misma manera que yo creo que les une con David de Jorge o que les une con Antonia Duriz o con otras personas que no son muchas, pero que son muy necesarias. Al final es gente que más allá de cocinar, que piense y que transmita esos pensamientos. A mí lo que me sorprendió es que dije, vaya, porque yo lo había leído el libro, pero no lo recordaba. Claro, ahora que lo he releído digo, fíjate, la escudella y la zarzuela. Esos son los dos platos que pone aquí que se están perdiendo, que son los dos platos en los que basa María su libro, ¿no? O sea, que vemos una dirección, o sea, realmente una relación directa, ¿no? De alguna manera. Yo cuando la primera vez que entrevisté a María Nicolau también salió el tema de Santi Santamaría. Yo creo que es algo que estaba en el aire, que todos lo captábamos, ¿no? Y claro, evidentemente ella había leído a Santi Santamaría, o sea, no es una cosa... Me gusta mucho lo que dice María Nicolau en el prólogo, de que al final
en una película no hay un bueno si no hay un malo, ¿no? No hay un héroe si no hay un antihéroe, ¿no? Esa necesidad de que convivan Blur y Oasis, o yo qué sé, Son Goku y Freezer, dice, ¿no? Bueno, varios ejemplos. Más allá de la metáfora infantil, ¿no? Del bien y del mal, porque no se trata de eso, sí que es muy interesante que haya fuerzas enfrentadas, que haya contrapesos, porque todo eso enriquece el debate y engrandece a todo el mundo. O sea, al final, el hecho de que Santi Santamaría cuestionara ciertas cosas hizo que los que defendían lo contrario dieran lo mejor de sí mismos, ¿no? Y al revés. Eso me parece muy interesante. Bueno, yo quiero romper una baraja a favor de José Carlos, porque efectivamente en aquella época, estamos hablando del 2007, en el 2006-2007, los menús de Santi, no sé si los has visto, los menús de Santi, que eran menús larguísimos, casi, bueno, pues casi del siglo, no sé cómo decirte, parecían de otro siglo, ¿no? Parecían de un menú francés donde había mucho foie, había mucho, no sé si lo viste, ¿no? En aquella época, aquellos menús sí que se veían un tanto ya fuera de lo que se requería. Fíjate, ¿eh? O sea, quiero romper aquí algo, ¿no? Porque esto sí que era así. Yo no sé si lo has visto, ¿no? Que era el foie, la caza, no sé qué. O sea, yo no sé hasta qué punto, ¿no? ¿Sabes? Porque era una cosa y la otra, ¿no? Pero es que no, o sea, valorar el legado de Santi Santamaría no quiere decir estar de acuerdo con el 100% de lo que él hacía, de lo que él era o de su cocina, ¿no? A mí hay muchas cosas que me fascinan de Santi Santamaría y me encantaría poder hablar con él, pero eso no quiere decir que esté de acuerdo con todo lo que él representaba o con su forma de cocinar. Claro que no. De hecho, María Nicolau dice en el prólogo que también se equivocó en algunas cosas, ¿no? O lo que comentabais del periódico de Cataluña, que analizó sus platos. Bueno, es que somos humanos, todos tenemos nuestras incoherencias y Santi Santamaría también. O sea, estamos hablando de un cocinero muy interesante, pero no de Dios, ¿no? O sea, hay que poner las cosas en su sitio. Pero sí que es verdad que al menos fue el que se atrevió y tuvo la valentía de cuestionar ciertas cosas en un momento en el que todo el mundo miraba hacia en una sola dirección, ¿no? Y entonces era súper valioso tener eso. Yo, de hecho, como no lo encontraba en el presente, me tuve que refugiar un poco en el pasado, ¿no? Para entender que se podía ser crítico y se podrían cuestionar cosas y criticar cosas. De hecho, yo creo que la crítica más vigente que tiene es la fuerza de la industria. Yo creo que esa es la crítica más vigente, la más... esta es porque ha ido a por todas. Y esa por todas, además, ha sido radical. Digamos que aprovechando la precariedad laboral de muchas personas, es mucho más fácil comprar de industria, o sea, más fácil y más barato incluso, ¿no? Que fresco. O sea, para mí ha sido, o sea, el ver más allá, ¿no? De cómo podía llegar la industria y cómo puede llegar a imitar el modelo americano, ¿no? De llevar pues sus productos a los colegios, como ha pasado en los Estados Unidos y como aquí ha pasado en alguna ocasión puntualmente, ¿no? O no sé si tan puntualmente, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la más valiosa y la que menos se debatió en aquel momento, tristemente. Y hay otra muy buena, para mí, a ver si... Cuando yo vi que todos los chefs entraban en la televisión con aquel ímpetu, pensé, bien, ¿no? Este es el momento, ¿no? Para que, no sé, ya nos preocupaba el cambio climático, nos preocupaba muchas cosas, la salud y demás. Llegar a través de la televisión va a tener un impacto tremendo. Pero claro, la decepción, yo después del primer MasterChef, yo no lo he vuelto a ver, porque la decepción fue tremenda, han perdido su oportunidad y ya no va a haber vuelta atrás. Esto ya no se va a volver ya no se puede. ¿Por qué? Porque ganó la jugada efectivamente la industria, ¿no? De alguna manera. Pero Jordi Cruz lleva camisetas contra el cambio climático. A ver, Eso ayuda. Os quejáis de todo, macho. Claro. Eso ayuda. Bueno, pues... No hay un planeta B, no hay. No hay. En fin, bicéfalo. Va a haber un planeta bicéfalo. Vamos a darle ahora la oportunidad a la gente que nos acompaña. Podéis hacer preguntas a través del chat
Yo las leo o intervenir brevemente. Hemos quedado en que cerramos en una hora, vamos a cerrar pronto, pero bueno, todavía hay tiempo, así que el que lo desee puede levantar la manita que hay por ahí. O Yo sí, si me dejas un segundo, sí, releyéndolo y adelante. desde fuera del mundo gastronómico, yo creo que hay varios temas interesantes en el libro y aparte del que tú decías ahora el peso de la industria que tiene, ¿no? Que como decíais, abre con esa carta Burger King y cierra con la carta que hubiera mandado de respuesta. Luego, otro de los temas esenciales que aborda y que en ese momento es muy interesante es la calidad de vida, ¿no? Del trabajador de los restaurantes, ¿no? Que él explica que es una vida muy dura, tal. Y había un momento, ¿no? En ese momento de Ferran Adrià, con todo lo que conllevaba, eso se ha roto y está en un proceso de cambio muy grande y él lo avanza, ¿no? En muchos años por delante. Yo creo que es otro tema que yo releyéndolo a mí me pareció muy interesante también. Efectivamente, sí, estoy de acuerdo. Además que ese fue un tema, el que además que falta la revolución humana en la hostelería, que también lo abordamos en uno de nuestros congresos, en el segundo congreso. Y sí, tienes razón, ahora que lo dices, sí, yo también al releerlo también lo vi y digo, fíjate, se adelantó. Y eso sí que en aquel momento es verdad que estábamos como... Curro, adelante. Muy buenas. Nada, estáis comentando todos cosas con las que estoy de acuerdo, que se adelantó a su tiempo, que decía también muchas cosas interesantes, pero yo lo que me pregunto, y sobre todo teniendo en cuenta que en este país desaprovechamos la oportunidad de profundizar en esos debates que nos proponen, como en el caso de Santi Santamaría con la cocina al desnudo, nos enzarzamos en una guerra de bandos y desaprovechamos esa oportunidad de profundizar en lo que estaba pasando en la alta cocina y en la industria, pero me da la sensación, no sé cómo lo veis vosotros, de que si ese libro, que sigue tan vigente, se publicase hoy, no habría tenido la misma polémica. Habría caído seguramente de una manera más suave o habría pasado más inadvertido. No sé cómo lo veis vosotros. Yo creo que aquí, Oriol, te toca, ¿eh? O sea, más o menos es, claro, la España de entonces, la España de ahora, ¿qué hubiese pasado? No sé, es algo un poco así, pero... Bueno, es muy difícil. A ver, yo creo que hay un tipo de literatura que es fascinante y que se da muy poco y sobre todo se da muy poco, ¿no? Con esta capacidad de crítica, de autoanálisis y también de bagaje intelectual que tiene Santi en este libro y que es muy buena, que es la crítica dentro de un oficio hacia el propio oficio, ¿no? Es decir, es muy difícil que un chef hoy 3 estrellas escriba un libro contra su propio, no contra colegas, ¿no? Es una cosa inaudita. Yo creo que esto se da en cualquier otro ámbito profesional y yo creo que eh, no sé, la expectación en fin, al rasó, que me sale en catalán, perdón, que levanta es bastante parecido, ¿no? Yo creo que nos interesa mucho, o sea, cuando David Jiménez escribió el libro sobre el mundo, Sí. pasó cuando, en fin, hay una gran literatura sobre estos temas y siempre generan muchísima polémica y son muy fascinantes vistos desde la barrera, claro. Estaba pensando igual en el director de David Jiménez, ¿no? El que es eso, es el mismo estilo, es verdad, es criticar el oficio dentro del oficio en un momento clave, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar la pregunta de Curro? La Inés por ahí. Sí, que para mí sí que parece que fue ayer, ¿no? Es que a mí me pilló trabajando en una radio y yo pude ir a entrevistarlo. Primero fui en el 2007 a ver cómo, bueno, cuando nombraron doctor honoris causa. Me explico un poquito el contexto para que veáis un poco hasta qué punto todos los que vivimos ese momento estábamos como fascinados. Creo que hacía falta la reflexión. Es decir, primero le dan el doctor honoris causa a Ferran Adrià. Es dinero y se lo da el profesor de química de la Universidad de Barcelona, no recuerdo el nombre, es igual. Después aparece este libro, que es un ensayo. Este país no es un país de ensayos, y mucho menos ensayos, al menos no alrededor de la gastronomía. Previamente había pasado toda aquella espantada que ha contado José Rafael, eso no lo vi, y después Tierra del Mundo. Pero lo que yo recuerdo cuando pude entrevistarlo, y creo que todavía está por ahí grabado, que
Santi Santamaría estaba sobrepasado, porque yo creo que se tergiversó mucho y se polarizó lo que hemos hablado. Es decir, aquí tenemos que tener dos maneras, dos puntos de vista. Él no estaba hablando de confrontar la cocina de vanguardia y la cocina tradicional. Es más, es que tampoco hablaba de la cocina tradicional. Él hacía una cocina, como dice tú, como Carlos ha dicho, más bien de corte escoferiano. Y eso sí es muy clásico. Y para el momento eso sí suena conservador, clasista y tal. Y eso sí que estaba desfasado. Al margen de eso, que esa era su cocina y esa era su base culinaria, él lo que habla es del estado de la cocina en general, tanto doméstica como el poderío de la industria, la McDonaldización de la sociedad, es decir, todo lo que estaba pasando, y que eso sí que hemos visto que ha sido clarísimamente así. El hecho de que para los cocineros era más importante la popularidad que la profesión, el hecho de que, como dice también Mikkelsen, se hubiera llegado a un punto de normosis, es decir, no puedo, está normalizado todo y nadie puede criticar porque todo el lobby va hacia esta dirección, y si te enfrentas a eso, si vas, miras hacia otro lado, te van a cortar la cabeza. Es decir, porque, a ver, no nos engañemos, toda aquella época era una época pletórica para la cocina, pero sobre todo era una época pletórica para todo la cantidad de dinero que se movió, eran ferias, congresos y fiestas de final de curso, es decir, ahí se movía muchísimo dinero. Entonces, y entre otras cosas, al final, quien estaba por encima de todo revoloteando es la industria. Y eso era lo que decía Santi Santamaría. Entonces, es decir, ahora es plenamente actual porque eso se ha hecho, es decir, lo estamos viendo, es decir, la gente ya no cocina, como decían, se nos ha pasado el arroz, ya no cocina de temporada porque Cristo sabe lo que es un producto de temporada, es decir, un montón de cosas que María ha recogido. María ha recogido ese hilo, es decir, es que es eso, es que si no cocinas, estás en manos, estás manipulado, y eso es la barbarie. Entonces, a mí me molestó mucho, y cuando estabas escribiendo, bueno, el libro que entonces salió en Península, el de Comer en España, ¿no? El que cuando yo vi el periódico, o sea, mis compañeros de la radio decían, ¿pero qué es esto? O sea, ¿cómo es que de golpe y porrazo hay un tema en primera portada que no era ni el terrorismo ni la crisis, nada de todo eso? Era simplemente el enfrentamiento Farabia, Santi Santamaría. Ya sabemos quién era el editor jefe del periódico también, ¿no? Pues claro, yo recogí esa idea de estupefacción o de sensación de estupefacción que tenían mis compañeros. Yo estaba más metida en el meollo, pero ellos decían, pero esto está en portada. Entonces, bueno, estirando de ese hilo, pues puedes tener un contexto de toda una época. Y sí, yo estoy de acuerdo con, además también lo decía Farabia, solo hay dos cocinas, la buena y la mala. Pero es que, ostras, hay cosas de vanguardia que no eran buenas. Pues es literal, o sea, ¿a quién le gusta una espuma? ¿Se ha empachado a alguien de espuma? O sea, o de aire. ¿Ha encontrado a alguien el sabor de un aire? Es que no sé. Bueno, precisamente lo que habla es que el producto no está ahí. El muelle de aceite de oliva del que hablan, el que tenía tantísima metilgenosa, ese lo probé yo. Era un juego, pero no sabía. O sea, bueno, no exactamente, es un mundo lúdico. Cuando pero tú no me dio diarreas, afortunadamente. No. Era un mundo lúdico, pero tú solo puedes jugar cuando te sobra el dinero. Sí. Entonces, claro, puedes comerte aires, espumas y esferificaciones de cosas que ya la naturaleza ya las ha esferificado, como aceitunas. Es decir, bien, sí, era un aire fresco, claro, es como decir, ¿qué te gusta más, las Meninas o Kandinsky? Pues, no, cada cosa tiene su momento, pero Eso bueno. entronca con tu libro, con tu tesis, ¿no? Totalmente, ¿verdad? Bueno, ya te digo que fueron un poco los detonantes. Fantástica visión, y además que lo que me estás contando, ¿no? No lo había pensado, ¿no? Pero tienes razón, se lleva portada. ¿Fue exagerado llevarlo a portada? Acuérdate que cuando hay una crisis económica, cuando hay una situación difícil, es mejor que la gente piense... Exacto, era pan y circo. Pero sí, no lo había pensado, gracias, Inés. Sí, es que yo creo que aún lo tengo, ¿no? En decir, pero ¿qué es esto?
Esto es una noticia que Bueno, interesa a no, la no gran creas, ya mayoría de los llevaban españoles. portadas, porque cada vez que salían el 50 Best, por ejemplo, ¿no? Que claro, que Santi recuerda que detrás hay una industria, no está mal recordarlo, pues el 50 Best también fue portada, no en grande, pero sí que fue una portada, no sé si te acuerdas, una histórica que se veían remando a Arzac y a... No me acuerdo de eso. Sí, Lo que sí, sí claro. sé también, hay una parte del libro que entra mucho a criticar, sobre todo Iricon y algunas empresas que tienen subvenciones enormes de la Unión Europea, que a su vez hacían investigaciones que luego se aplicaban a la cocina. Bueno, pero espera, que eso te lo voy a explicar. Lo del proyecto europeo, ahora que estoy metida más en la academia, como Vale. ya sabes, como profesora, ahora sé cómo funcionan. El proyecto europeo es que hay un montón de posibilidades, ¿vale? O sea, están siempre esas posibilidades y luego a través de una universidad se hace la solicitud. En este caso era Helvetic, que estaba en la institución esta francesa, la que lo hace. Lo lidera una universidad y tiene que llevar además empresas que lo soporten, ¿sabes? Pero eso hoy en día se hace a miles, en todos los sentidos, en reproducción ganadera, en miles de cosas, ¿sabes? Lo que pasa es que yo creo que ahí él no tenía toda esta información de contexto, porque ahora yo veo, ahora sí, claro, ahora que ya estoy en la academia ya sé cómo van. Es verdad, manejan muchísimo dinero, eso es cierto, porque es una apuesta de la Unión Europea para la investigación, el I+D+I, a través de empresas, liderado por una universidad, pero a través de también, o sea, digamos que desarrollando temas específicos para empresas. Entonces, claro, fíjate, o sea, esa era la cosa. Entonces, claro, si él se hubiese profundizado en esto, hubiese criticado el sistema europeo, ¿no? ¿A quién se financia y de qué manera? Bueno, ya ha llevado muy lejos, entonces. Claro, Y sí, luego, a pero ver, bueno, aquí pero nos lo podemos plantear ahora, ¿eh? Esto es verdad que ahí claro. está y nos lo podemos plantear ahora, pero sí yo, porque yo sí, cuando en aquel momento lo escuché, yo dije, qué raro, y ese proyecto, y qué es eso y tal. Pero claro, ahora ya sé de qué va, ya sé de qué va. Esto es la orden y la gente se mata, claro, obviamente, ¿no? Porque tiene mucho dinero. Ahí tenemos alguna pregunta más, que es que se nos va el tiempo. Ha entrado por ahí la prologuista del libro. ¿Ah, sí? Sí, sí, María. Pero no sé si sigue ya marchó. ¡Hola, María! ¿Qué Está. tal? Bueno, ya que estás, Hola, ¿qué y hemos tal? aludido a ti en tantas ocasiones, pues cuéntanos. No, nada, que bueno, de entrada llevo un ratillo, pues estaba oscura, estaba comiendo pipas, digo, queda un poco mal, entonces gracias por los elogios y por la comparación con Santi Santamaría. Yo tengo que decir que el libro de Santi me lo leí hace relativamente poco, igual hace 3 o 4 años. Y bueno, sí que pasa que bueno, sus columnas en La Vanguardia es algo que sí que ya seguía de hace mucho tiempo y su forma de pensar. Estaba por aplaudir cuando empezaba a hablar Inés, porque creo que sí, me ha parecido muy curioso y un detalle a poner encima de la mesa el hecho de que Capel ha entrado, ha hecho su discurso y se ha pirado sin escuchar lo que decían los demás o lo que opinan al respecto. Y esto me parece significativo. Creo que nadie más en la y todos lo hemos visto, y esto a veces hay silencios que son bastante elocuentes, y este es uno de ellos. Ya cada cual que haga lo que considere. Pero Inés ha sacado 4 o 5 temas, ella sabe perfectamente cuáles 4 o 5 temas importantes son, que para mí tendrían que haber sido, dan para horas, pero está el tema de la cantidad de pasta que movía en ese momento, en 2007-2008, el tema de la gastronomía en España y cómo el fenómeno Ferran Adrià supuso una inyección y una multiplicación del porcentaje que la gastronomía y la restauración representaba en el PIB español, y cómo eso significaba que todo lo que pasase en torno a Ferran Adrià, él, porque era pues, la imagen, la cabeza, la cara visible, era su cara la que estaba en el New York Times, pero era la marca España la que estaba asociada y la que ganaba porcentajes de facturación enormes. Estamos hablando de millones y millones y millones de euros que entraban en este país directa o indirectamente relacionados con el turismo que atraía, con toda su capacidad de mover muchas cosas. También, y esto hace que cualquier cosa que pasase con la marca Ferran Adrià tan íntimamente ligada a la marca España
fuese algo que no era baladí, es decir, no es naif, no es un debate, no era una... Inés lo ha medio insinuado y yo creo que eso hay que escribir a raudales sobre eso porque hay temas a piñón y Carlos también es un... Hostia, tiene visión y hay mucho que hablar y que hacer doble clic. No puede ser que sea una afinidad ingenua esa guerra de Santi en ese momento y de Adrià. Eran dos bandos en los que, como Inés también ha dicho, estaba en el periódico y estaba La Vanguardia. Todos sabemos quién dirigía cada uno de estos medios y de estos grandes grupos de comunicación. Exactamente. Todos sabemos qué grandes agencias de comunicación en este momento estaban chupando de la teta, generando contenido, vendiendo actividades de relaciones públicas y de representación, montando congresos, desmontando congresos y facturando a saco, dando trabajo directa o indirectamente y lanzando relato y controlando cuál era el relato que ganaba, de modo que la caja, pero no la caja pequeña de unos cuantos restaurantes, sino que estamos hablando de la caja de un país, estamos hablando del PIB de un estado. ¿Qué pasaba con esa caja? Entonces, no solo es peligroso que en estas circunstancias y en ese entorno haya un solo discurso imperante, sino que es peligroso que no haya crítica y que en cuanto aparezca es peligrosísimo que se intente acallar esa crítica. Es peligrosísimo. En la ponencia de Madrid Fusión de Santi, ¿estabais allí algunos de Yo no lo vi. Yo. ¿Estabas presente? Sí. Janet, en cuanto él soltó la última palabra, ¿qué pasó con el auditorio? Sí, ¿Cuánta gente se puso en pie a aplaudir y a vitorear? Mucha gente, pero no toda, ¿eh? Eso también Correcto, te lo digo. no toda, pero muchísima. Sí. Un minuto después, todos se sentaron y a partir de ese momento se hizo el silencio. Y todos los que se levantaron a aplaudir, ninguno de ellos escribió un artículo a favor de esa ponencia en el año que siguió. Bueno, yo en aquella época trabajaba para la agencia EFE y yo sí que lo escribí, claro. Lo Sí, cubrí para me EFE refiero a que es muy curioso. Nadie se posicionó. Nadie se posicionó a favor de Santi. Aunque en aquel momento dices, en la prensa o así. No, fue como, pero sí que se publicó y se publicó también en el extranjero. Y sí que se publicó. Lo que pasa es que no dio carrete. Porque nadie entró tampoco a... Yo no lo he encontrado. No, que lo de publicar lo que se hizo, sí, eso seguro, porque estoy segura porque lo busqué el otro día y salía la DF, ¿no? Pero que no tuvo tanto impacto en la prensa. Lo curioso es lo que dice Inés, que el discurso de cuando recibe el premio y el libro sí que tuviese ese impacto. ¿Por qué? Porque lo usaron de esa manera, ¿no? Como enfrentamiento. Yo creo que ya se venía el viraje también político. O sea, porque yo creo que fue un aprovechamiento político realmente, ¿sabes? Y que él mismo se quejaba, caramba, de que lo que él quería criticar no le importaba tanto lo que salía en prensa, que esto le daba, sino que lo que él quería criticar realmente no se hablaba, que es lo que estamos hablando hoy. Es muy chulo, exactamente, se cortó todo lo que podría realmente tener calado y se le pilló por lo más absurdo, porque creo que realmente ahí Santi se obcecó igual. Es que mi mirada es que además, se politizó. Su libro, una cosa que hace Santi que nunca es recomendar restaurantes. Nos olvidamos de su faceta de gourmet. A Santi le encantaba comer y flipaba comiendo. Y yo he ido a algunos de los restaurantes. Y recomienda el Bulli. Recomienda el Bulli y recomienda restaurantes que siguen abiertos ahora. Yo he ido a comer, bueno, hace años que voy, por ejemplo, en la Fonda Matagalls, de un pueblecito perdido del Montseny, el no sé qué, no sé cuántos, se come de puta madre. Y este señor habla de la comida de su infancia, de sus referentes, o sea, enraiza su amor por la cocina, ¿no? Y eso lo diferencia mucho, en parte, de una cierta frialdad de todo lo que es el mundo de cocina de vanguardia, ¿no? De eso de que decían, nadie se ha empachado de espumas, es que me he reído mucho. Bueno, porque es que hay muchos temas, María, y no me da tiempo a todo. Pero esto también es una diferencia entre la cocina, digamos, de Santi, que ya te digo, es de raíz escoferiana, pero luego, bueno, también es en lo que tú también hablas mucho de ello y que es uno de los temas, es la cocina y con la identidad. La vanguardia hace
mundialización de la cocina, donde al final no tienes referencias, donde realmente no deja, cuando me hablan de la experiencia, es que no te deja impacto en tu memoria, ¿no? Porque no te identifica con nada, no deja huella. Es difícil recordar, bueno, al menos para mí, ¿no? Entonces, claro, Santi, pues era una persona, bueno, como mucho más anclada al territorio. Y ahí, bueno, tú recoges el... Y yo creo que hay una cosa que también, que se ha llevado el rollo ese, ¿no? Del enfrentamiento y al restaurante, cuando yo creo que no iba hacia el restaurante. O sea, Santi Santamaría, de hecho creo que lo dice, que él ha ido al Bulli y ha comido bien en el Bulli y tal. El problema, lo que quiere decir Santi Santamaría es que en lugar de goma Santana en las casas debería haber harina. Y la gracia es que y Santi eso habla es de la cocina de casa. Y, bueno, de hecho Claro. hubo una época de su vida en que Santi iba al Bulli una vez a la semana. Entonces, o sea, hay anotaciones. Sí. Él tenía mesa en el Bulli una vez a la semana, iba, salía y salía desquiciado porque había comido bien, y él lo cuenta. De cojones, me ha gustado y me da rabia. Pues, a ver, Claro, yo creo que iba más hacia eso, hacia el rollo de en las casas que tengas la movida esta del sifón, que tengas esto y que luego no hagas un guiso. Yo creo que también iba por ahí, que también va un poco con el discurso de María. Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta? Por cierto, una cosa, Inés, yo creo que cada vez este país está siendo más de ensayo, ¿eh? Mira el ejemplo de María, ¿no? Ya, no, yo me alegré muchísimo. Hombre. Estamos cambiando, ¿eh? Yo me alegré muchísimo, digo, hombre, por favor, cabezas pensantes aquí. Oriol, ¿no te parece a ti, por alusiones, ¿no te parece a ti que cada vez somos más un país de ensayo o no lo ves así? Ojalá. Bueno. No, bueno, a ver, es el gran drama. Somos un país muy de ficción y de imaginación y muy poco de apego a la realidad, y consumimos muchísimas. Las librerías tú entras y para llegar a la no ficción tienes que recorrer el pasillo, girar a la derecha, ir al fondo. Aquí lo que prima siempre es la novela, lo que llena las páginas de cultura es la novela, y se hace muy poco caso a la no ficción o al ensayo, al contrario que en muchos otros países del entorno, ¿no? Es un drama, y también lleva a cómo se escribe y a cómo se publica, ¿no? Eso ya entraríamos, ese día yo haré un libro que será la edición al desnudo, pero ya lo presentamos otro día, si queréis. Bueno, y esperamos que María tenga otro ensayo en ciernes, por lo menos yo. ¿Estás en alguno o por ahora te estás dando un respiro? Solo me dais que trabajo, ¿no? Dadme vacaciones. Ya sabes cómo somos los lectores y las lectoras. Paella o barbarie. En ese berenjenal no pienso meterme, o sea, o sea, imposible, es demasiado peliagudo. Curro, dale, que vamos a ir cerrando. No, brevemente. Otra pregunta, porque si no cerramos con Curro. No, en mi caso no es pregunta, es simplemente que como lector, devorador de ensayos desde hace más de 20 años, que yo casi no leo ficción ya, de hecho, yo creo que es que tenemos mucho que aprender del ensayo anglosajón, sobre todo, que son muy buenos poniendo título a los libros y haciendo también unos índices muy atractivos a la hora de plantear un tema en un libro, lo cual no deja que Cocina o Barbarie es un gran título y un gran ensayo, por ejemplo, y hay otros grandes ensayos también en España, y menos mal que cada vez más. En fin, solo era eso. Tasca para el editor, ¿eh? No, al contrario, déjame, o sea, como editor, el día que lees por primera vez a María Nicolau y ves eso, el subidón que tienes es incomparable a cualquier otro. O sea, tener ante ti una persona que domina un gremio, un oficio, y que encima tiene ese afán divulgativo y que encima sabe escribir y tiene ese bagaje cultural, es algo inaudito y es emocionante cuando lo lees, ¿no? Y en fin, yo tardé décimas de segundo en decir que lo íbamos a publicar en castellano y ojalá lleguen muchos más así, porque es un regalo para un editor. Bueno, Ya pues basta, ¿eh? Ya prou. Ya prou. Luego te dicen, escribe otro, sin presión, no pasa res.
No, la crítica que hace Curro es totalmente cierta. Hay una tradición. También cómo se enseña a escribir en las escuelas es muy distinto en el mundo anglosajón respecto al español, el academicismo, el concepto de la divulgación. O sea, es decir, aquí hay que ir muy al fondo de la cuestión, ¿no? Para entender cuál es el problema. No creo que sea tanto la edición, que también es seguramente, y cómo se edita, pero va mucho más allá, ¿no? La difusión de las ideas es una cosa que se enseña desde muy pequeños y aquí nos cuesta mucho más, ¿no? Pero también no todo el mundo tiene acceso a una gran editorial, ¿eh? Bueno, pues si ya no hay ningún otro comentario más, creo que más o menos nos hemos ajustado al tiempo a esta hora. Muchísimas gracias. Vamos a dar por... Bueno, espera un momentito que tengo aquí hasta el discursillo. Pues gracias de verdad a Oriol, a José Carlos, a Javi y a Carlos por participar en el debate. Por supuesto a Inés, a María que acaba de entrar, a Curro, a todos los demás que estáis ahí. Muchísimas gracias. Y bueno, pues así cerramos este tercer Congreso de Comunicación y Periodismo Gastronómico que está creado para reflexionar, ¿no?, sobre la divulgación gastronómica. También hemos reflexionado muchas veces sobre las narrativas, y cómo exponerlas, o sea que bueno, que también nos das un impulso, Oriol, como editor, diciéndonos esto, porque es cierto que lo hemos reflexionado mucho en clase, ¿no? Bueno, pues les animo a seguir nuestras actividades. Entramos ya de lleno en el plazo de solicitudes para el nuevo máster, este máster tan especial, cerrado a tan poca gente, que lo hacemos con mucho cariño. Y bueno, pues, ¿qué les digo? Llevamos 11 años en esto, con autocrítica, con mucha reflexión y con ganas de darle un impulso al periodismo gastronómico desde la transversalidad, ¿no? Pues muchísimas gracias y nos vemos en septiembre con un nuevo curso y un nuevo tema para reflexionar en profundidad. Así que hasta entonces. Un abrazo. Gracias. Chao, Gracias. muchísimas gracias a todas y a Adiós todos. a Chao, todos. chao.